tal? Bueno, pues vamos a continuar con este análisis que estaba realizando sobre el podcast Hablemos de Denise Dresser, donde entrevista a Roberto Velasco y titula su capítulo como Estrategia o reacción política mexicana frente a Trump. Y bueno, además de esto vamos a hablar de la revocación del mandato, que ha dado tanto de qué hablar. En este sentido, bueno, pues me quedé mencionando, ¿no? En esta introducción que realicé en el comentario anterior, que nos encontramos en una situación complicada, ¿no? Es complicado lo que está ocurriendo, ¿no? En este contexto, bajo esta doctrina trompista, y que en este sentido decía que es complicado de alguna manera querer, eh, pues aplicar el modelo diplomático mexicano que por cierto decía se ha distinguido por ser pues excepcional realmente, ¿no? Históricamente se ha distinguido la diplomacia mexicana, ha destacado por su excelencia tal cual. México ha tenido políticas de brazos abiertos, de no intervención, de respeto a las soberanías. eh, y bueno, también México ha sido receptor de una gran cantidad, por ejemplo, de refugiados, de exiliados. Siempre, insisto, manteniendo México política de brazos abiertos, no importa de dónde vengan. México ha recibido con brazos abiertos durante y a lo largo de su historia a comunidades de argentinos, a comunidades de españoles, a comunidades de libaneses, ¿no? Una comunidad libanesa importante que hay en México, eh, y que, insisto, siempre se les ha recibido con los brazos abiertos. Eso ha sido parte, insisto, de todo el sello diplomático que ha tenido México siempre como un país amigo, ¿no? Y eso es innegable y admirable también. ¿Cuál es el problema que yo estaba tratando de explicar? Que estamos desafortunadamente en un momento histórico donde la diplomacia no es lo que más se está utilizando. Lo que desafortunadamente se está utilizando al día de hoy es la fuerza bruta, tal cual. La fuerza bruta o la brutalidad de la fuerza. Y esa es parte de la doctrina trompista que estamos viviendo. Como yo decía, en el caso, por ejemplo, en el caso mismo de Roberto Velasco, que me parece un buen elemento diplomático, y me imagino que a su vez ya ha integrado todo el equipo de trabajo con José Ramón de la Fuente, con Marcelo Ebrard en general, pues puedes crear un equipo bastante competente en términos diplomáticos, tal cual un cuerpo diplomático bastante bien preparado, bastante competente, y que lamento, ¿no? Que sea en este momento que tenemos pues uno de los mejores, ¿no? Teams que se pudieron llegar a armar en estos términos, y me refiero a que lo lamento por, como lo acabo de decir, las circunstancias que estamos viviendo. O sea, lamento el timing en el cual tenemos tan buen equipo diplomático mexicano que está acompañando pues la estrategia y el proyecto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque tal vez en otro contexto hubiera sido, como lo digo también sobre la propia presidenta, pues muy llevadero, ¿no? Un proceso en otro momento, bajo otro contexto, como podríamos decir del mundo anterior, del orden mundial anterior, del contexto político histórico anterior, donde la diplomacia todavía era algo que se tomaba en cuenta. ¿Cuál es el problema de que tengamos hoy, insisto, tan buena diplomacia, pero que desafortunadamente esté en el contexto
enmarcada en el contexto de la doctrina trompista, que pues no es más que la ley del más fuerte y la ley de la selva, pues que esa diplomacia va perdiendo fuerza, y al perder fuerza pierde relevancia, y al perder relevancia pierde utilidad real, utilidad en la práctica. En este sentido, ¿a qué me refiero? Que pues básicamente al incluso llegar a negociar con estos entes de poder como Estados Unidos, y con el gobierno mismo de los Estados Unidos, que es el que está encabezando además este cambio de orden, un cambio de orden que implica pues básicamente destruir el globalismo, la globalización, los organismos multilaterales, el derecho internacional en general. Evidentemente todo lo que implica, ¿no? En este sentido es mermar y prácticamente deteriorar o incluso destruir lo que fue las Naciones Unidas, los acuerdos internacionales, y todo esto a fin de imponer su propio orden y su propia doctrina trompista, que insisto, pues es la ley del más fuerte y la ley de la selva. Ese es el problema, ¿no? Que no hay una sincronización en el timing entre intentar la diplomacia en un mundo que está aplicando la fuerza, ¿no? Intentar diplomacia en un mundo que está utilizando el poder de la fuerza, pues es inviable, desafortunadamente. E insisto, desafortunadamente, porque creo que contamos con un buen aparato diplomático mexicano hoy, pero que no está alcanzando a ser tan eficaz precisamente porque se está enfrentando a otra manera de hacer las cosas que, insisto, utiliza prácticamente la brutalidad de la fuerza. Y que no solo es un tema de fuerza, sino que también por momentos siento que están renunciando a la argumentación y a la racionalidad de lo que se puede producir de una buena negociación. Y en este sentido también, como lo decía, el problema de creer que uno está negociando en este momento con Donald Trump es que probablemente no estés negociando, estás siendo sometido y te están terminando de alguna manera de imponer sus propios términos y condiciones. Como lo he estado diciendo, al final, pues no es novedad, lo vengo diciendo desde hace 2 años, desde antes que llegara Donald Trump a la presidencia en esta segunda ocasión. Antes de que llegara el Donald Trump 2.0, yo decía, Donald Trump va a ser muy distinto, Donald Trump va a ser muy agresivo, y Donald Trump no se va a parecer ni siquiera al primer Donald Trump. Este Donald Trump viene corregido y aumentado, y así ha sido. Y la estrategia, desde entonces también digo, de Donald Trump sería la amenaza, la fuerza y la incertidumbre. O sea, son los tres pilares políticos de Donald Trump que utiliza. Y la política la puede tensar tanto, ya lo hemos visto, hasta llevarla a niveles de la guerra, cosa que incluso él mismo había dicho que no iba a querer entrar en guerras. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Ya lo ha hecho ya en un par de ocasiones. Entonces se ha terminado contradiciendo él mismo, ¿no? El tema es que utiliza él todo este ambiente de caos, ¿no? A él le funciona, porque de nuevo es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Entonces el problema es que, como lo he dicho, el problema de este estilo, que incluso se puede llegar a tomar como una supuesta negociación, y que incluso los negociadores de las contrapartes pueden decir, bueno, es que están presionando fuerte. Está difícil la negociación porque están presionando fuerte. Pues yo diría que, siendo realistas, decir que se está presionando fuerte o que Estados Unidos se está presionando fuerte en la negociación es un eufemismo para no aceptar y admitir que en realidad lo que está haciendo Estados Unidos es amenazar. Amenazarte, amenazarnos a las naciones, a los pueblos, para que hagamos lo que ellos nos terminan imponiendo, lo que ellos quieren imponernos. En este sentido,
lo que he dicho desde el principio es que amenazar no es negociar y no hay que confundirlo. Y eso es lo que yo me temo, ¿no? Que bajo este contexto desafortunadamente uno confunda que estamos negociando con Estados Unidos cuando en realidad se la pasan amenazándonos y se la pasan imponiendo a través del uso de su leverage y de su evidente poder, porque Trump, insisto, hoy sabe que tiene el poder, porque él entiende perfectamente que el poder innegable lo tiene Estados Unidos. Y aquí es donde yo diría, y lo voy a trasladar hacia una metáfora para que me entiendan, evitando rimbombancias y explicaciones académicas cansadas, les voy a hacer una analogía para que me lo entiendan. Si hablo de la ley de la selva, imagínense que estamos tal cual en la selva. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que el león se va a sentar en una mesa de negociación a negociar con los venados y las cebras? Pues no, es obvio que no. Y eso, este ejemplo, ¿no?, que traté de reducir en una analogía para que se entienda y sea comprensible, eso es exactamente lo que está pasando al día de hoy. Donald Trump sabe su fuerza, sabe que él es el depredador y el resto que lo rodea son las presas. ¿De cuándo acá el león se pone a negociar con las cebras y a sentar y a escuchar a la cebra y decirle, a ver, cebra, ¿tú qué necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo te dé a ti? ¿Qué requieres? Tú dime, cebra, para complacerte, para que estés contenta aquí en la selva. Ojalá si fuera, es romántico, pero en cualquier documental que ustedes vean de Nat Geo, de National Geographic, rara vez van a ver que el león se sienta a dialogar o negociar, entre comillas, con la cebra. El león aplica la fuerza y nada más. Y la fuerza de su mandíbula para tomar de la yugular a la cebra y que la cebra sea su comida o su cena. Eso es todo lo que hace el león. No hace más, no se sienta, no saca un mantel allá a la mitad de la selva y hace un picnic y saca sándwiches para la cebra y para el león y se pone a dialogar y a supuestamente negociar, porque eso no ocurre en la selva. En la selva lo único que predomina es eso, la ley de la selva, la ley del más fuerte, la supervivencia que ocurre entre depredadores y presas. Eso es la ley de la selva. Entonces, perdón, pero a mí me parece bastante ingenuo y poco realista estar pensando que en este mundo de la doctrina trumpista uno realmente se puede poner a negociar con Donald Trump, porque, insisto, me parece inviable, irrealizable, ingenuo. Entonces, lo que hace Trump realmente, ya con esta analogía que doy del león y la cebra, no es negociar, es imponer, someter, amenazar, prácticamente subyugar, humillar a todo aquel que se crea con la capacidad de ser incluso negociador. Porque el propio Trump se ríe en el entendido de ¿quién eres tú, cebra, ¿no?, para venir a plantear o exigir cosas de león? ¿Por qué Trump lo entiende? Bueno, porque entiende el poder económico y militar de su nación. Sabe que ese es el límite, como yo lo he dicho. ¿Cuál es el poder en términos sencillos? Habrá muchas definiciones si ustedes buscan poder, habrá la definición que dice que poder es la capacidad de influir en otros, incluso me parece muy suave esa definición, porque entonces cualquier influencer al día de hoy tiene un grado de poder, y no, el poder no es ese poder. No estoy hablando de un podercito, ni un poder light, ni de un poder blando, estoy hablando del verdadero poder. ¿Y cuál es el poder real? Pues es la capacidad de poder destruir al otro. Eso es poder. Si alguien tiene la capacidad de destruir a otro, tiene poder sobre esa persona, o sobre ese individuo, o sobre ese país, o esa nación. En este sentido, en términos
geopolíticos. Así funciona. ¿Quién tiene poder realmente? El que puede destruir al otro. Por eso es que el mundo se acomoda así, ¿no? En este caso, en este nuevo orden tripolar, donde tenemos a tres superpotencias, una en decadencia, que es Estados Unidos, pero no deja de ser poderosa y de hecho se vuelve más poderosa precisamente, perdón, más peligrosa, no poderosa, sino más, se vuelve más peligrosa la nación estadounidense precisamente porque está en decadencia, pero también pues tenemos al polo de poder en China y al otro polo de poder en Rusia, porque de nuevo son superpotencias porque son capaces de destruir a otros. Ahora, esto es lo que me parece por momento risorio, pensar que uno puede poner y llegar a ponerle sobre la mesa a Donald Trump sus propios términos y no entender desafortunadamente que Donald Trump está realmente haciendo lo que se le antoja, lo que se le da la gana e imponiendo lo que quiere, básicamente. Y sí, demostrando que incluso está dispuesto hasta el uso de la fuerza para hacerlo. Entonces, este es el problema esencial de lo que yo veo, y esto es lo que también lamento, porque insisto, a Roberto Velasco lo respeto, así como respeto a José Ramón de la Fuente, así como respeto a Marcelo Ebrard, porque sé que están haciendo los mejores esfuerzos y porque sé que son excelentes perfiles, profesionales en general. Y en este sentido integran un buen cuerpo diplomático mexicano. Lo que lamento es el timing y el momento político, histórico que estamos viviendo, que no se presta, insisto, para que la diplomacia se pueda aplicar en un mundo donde se está utilizando solamente el poder de la fuerza. Eso es lo que yo lamento. Y en ese sentido no es que ellos sean malos perfiles profesionales o que sean incompetentes de ninguna manera. El problema es que su capacidad queda hasta cierto punto limitada en la frontera de la doctrina trumpista, donde hay un tope y donde la diplomacia, insisto, al punto en que pierde, al punto en que pierde relevancia, pierde fuerza, y al punto en que pierde relevancia y fuerza de diplomacia, pues pierde eficacia. Entonces, el problema, que espero que se haya ya entendido después de esta explicación, es que termina siendo hasta cierto punto inservible o estéril la diplomacia en un mundo que está dominado por la fuerza. Eso es lo que quiero decir hoy. Y espero que se entienda. Termina siendo poco eficaz y poco útil, no porque esté mal hecha la diplomacia, no porque uno no quisiera la diplomacia, porque pues yo considero, y creo que lo dijo hace poco hasta el propio Lula da Silva, la diplomacia es el máximo grado de inteligencia. Y coincidimos muchos que es así. La diplomacia nos lleva más hacia la convivencia, hacia la resolución de las diferencias, que hacia la guerra. El problema es que no todos están pensando como nosotros, especialmente quienes tienen hoy el poder, especialmente o particularmente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es el problema. Lo decía hace poco Lula da Silva, la diplomacia no es una señal de debilidad, es la máxima expresión de la inteligencia humana. Quienes mueren no son los que firman las órdenes de ataque en Washington o Tel Aviv. Quienes mueren son los inocentes. Extraordinaria declaración de Lula. La voy a releer. Mi mensaje para Estados Unidos, Israel e Irán es simple. El mundo está cansado de sus conflictos. La diplomacia no es una señal de debilidad, es la máxima expresión de la inteligencia humana. Quienes mueren no son los que firman las órdenes de ataque en Washington o Tel Aviv. Quienes mueren son los inocentes.
Brasil exige un alto al fuego inmediato y la apertura de una mesa de negociación que no esté contaminada por intereses del comercio de armas. Conciso y preciso, duro y a la cabeza Lula da Silva con pura diplomacia, con pura inteligencia y tiene toda la razón. Y coincidimos muchos en este sentido que creo yo dimos ya un paso adelante en la evolución, que no estamos echándole leña al fuego ni siendo impulsores de la guerra, que es el mayor grado de estupidez humana, por si no se han dado cuenta desde la Segunda Guerra. Ahora hay quienes se resisten a eso, y qué bien cierra Lula da Silva en su mensaje, porque evidentemente, como lo sabemos, sí hay ganadores en la guerra, pero no somos nosotros, no somos los pobres, no somos los olvidados, no somos los desamparados, no somos los de abajo, no somos los comunes mortales, comunes y corrientes que vivimos en la gran mayoría de las naciones. Son las corporaciones, corporaciones de armas, por ejemplo, claramente. Y algunos gobiernos saicos que les encanta echarle gasolina a la guerra porque en eso se basa en gran medida su economía, en la deuda y en la guerra, como el caso de Estados Unidos e Israel, en este sentido el régimen anglosionista, conformado por este par de naciones que se dedican a eso, a estar haciendo guerras. Ahora, este es el problema, ¿no? Esto es el problema que intento de alguna manera explicar sobre lo difícil que es hacer diplomacia en un mundo de guerra, en un mundo de psicópatas que quieren alimentar la guerra, impulsar la guerra, llevarnos hacia la guerra, invertir en la guerra, apostar en la guerra, creer que la guerra es el único camino, la única verdad, porque es parte de la rueda eterna e inevitable de la humanidad, como se han creído muchos y tragado esas tremendas mentiras que han evitado pues la evolución de nuestra humanidad. Y este es el problema justamente, ¿no? O sea, que haya gente que siga creyéndose estas farsas, estas grandes mentiras que no se han podido superar durante mucho tiempo, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, bueno, recomiendo, como lo hice en la tarde, vean este podcast muy interesante de Hablemos que realiza la entrevista de Denise Merker a Roberto Velasco. Insisto, en resumen, lamento, ¿no?, que haya esta diplomacia en tiempos de chingadazos, como lo diríamos en México. Es complicado. Trump no negocia porque sabe quién tiene poder en la mesa. No negocia porque el fuerte no negocia con el débil. El fuerte se impone a la fuerza. El fuerte se impone a la fuerza. Por algo es fuerte y por algo se aplica o está aplicando Trump la ley de la selva. Insisto, el león no se pone a negociar con la cebra. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Insisto, este momento que estamos viviendo. Porque, y en gran medida lo revela bien Denise, ¿no? Por momentos uno puede hacer cierta crítica hacia el enfoque que en este momento se realiza desde la diplomacia mexicana, ¿no? Y lo puedes ver incluso en la forma de responder de Roberto, que es claramente diplomático, ¿no? Por ahí tengo yo una frase, ¿no? Una frase de esas que me invento, una frase de esas que me acabo de inventar, ¿no? Que eh, dice más o menos, los diplomáticos pueden tener la capacidad de convencer y también de enamorar. Esa es una realidad. Y, insisto, es una frase que me acabo de inventar, básicamente. Es real. Cuando tú ves hablar a un diplomático, y un diplomático además profesional, como lo pueden ver en el caso de Roberto, eh, tienen elegancia, tienen ecuanimidad, tienen elocuencia, tienen racionalidad. Todos estos son elementos claves, ¿no? Que incluso terminan denotando inteligencia al final, e incluso te pueden terminar de convencer o enamorar. Esa es la realidad. E incluso olvídense de la política.
En el día a día alguien puede tener estas cualidades diplomáticas y te termina enamorando, ¿no? Porque la inteligencia también puede llegar a tener, además de la capacidad de convencer, puede tener la capacidad de enamorar. Tú cuando ves la forma de dirigirse, de argumentar de Roberto Velasco, es una forma excepcional, impoluta, ¿no? Argumentada, con inteligencia en la parte racional, pero también en la inteligencia emocional, perfectamente ecuánime, centrado, sin alterarse. Esa es diplomacia y como bien lo dice Lula, en gran medida sí, es la máxima muestra de la inteligencia humana, porque esa diplomacia lo que evita es que lleguemos al conflicto y si llegamos al conflicto, procura la forma de resolución de ese mismo conflicto. ¿Cómo podemos resolver y darle solución a este conflicto? Saliendo evidentemente a través de caminos pacíficos, no a través del uso de la fuerza, no a través del uso de la violencia, no a través del uso de la guerra. Eso es la diplomacia. Es asertividad, es inteligencia, es discernimiento, es capacidad de resolución de conflictos. Por eso es que tiene la capacidad de convencer y de enamorar. Ahora, en el otro lado de la moneda, también creo que se puede caer en un exceso de diplomacia. Porque también creo que la diplomacia puede empezar a subir de tono dadas las circunstancias. Por ejemplo, en este momento, ¿qué diplomacia de las que existen me está gustando? Pues la que está realizando precisamente Lula da Silva. Una diplomacia activa, inteligente, pero que no tolera tampoco, ¿no? Los actos de fuerza, los actos de injusticia, y que con mucha inteligencia Lula habla, dice, señala, acusa a quienes están fomentando pues ese mundo irracional. Y este es gran parte del problema. Todos estos elementos que mencioné como virtudes de la diplomacia, el problema es que la contraparte con quien estamos negociando es exactamente lo opuesto. Acabo de decir que la diplomacia es el máximo nivel de inteligencia, como lo dice Lula, que la diplomacia es racional, que la diplomacia es ecuánime, elocuente, argumentada, informada, documentada, evita el alarmismo, evita las fake news, evita la posverdad, se basa en datos, argumentos, análisis sensatos. Por cierto, Roberto se la pasa diciendo aquí, yo no estoy en el negocio de especular y le aplaudo, porque no es poca cosa, ¿eh? Entender lo que implica no estar en el negocio de la especulación. Y lo dice una y otra vez, se lo dice a Denise Merker a lo largo de la entrevista a Roberto Velasco. Aquí no estamos haciendo especulación porque nosotros no estamos en el negocio de la especulación y le celebro esa declaración a Roberto. Ojalá más profesionales fueran así de serios. Ahora, todas estas virtudes que acabo de enunciar, el problema es que la contraparte con quien estamos negociando es exactamente el espejo inverso, es exactamente lo opuesto, porque la contraparte trompista que está utilizando, insisto, la ley de la fuerza y la ley de la selva, es irracional, es infantil, es inmadura, es mentirosa, es hipócrita, tergiversa, manipula, utiliza fake news, utiliza posverdad, en fin, todo para distorsionar, corromper y pervertir la realidad. Y utilizar, insisto, pues estos mecanismos clásicos de posverdad queriéndote convencer de que ignorancia es fuerza y que guerra es paz. Eso, orwelliano hasta la médula, se puede decir que termina de describir lo que está haciendo hoy el gobierno actual, encabezado por Donald Trump en los Estados Unidos, aplicando su doctrina trumpista. Ellos te quieren convencer que la ignorancia es fuerza y que la guerra es paz. Eso es lo que está haciendo el régimen anglosionista, tal cual. Ese es el problema, insisto, de a qué nos estamos enfrentando. Una diplomacia mexicana inteligente que se está enfrentando a
los leones gringos de la selva estadounidense que son absolutamente irracionales. En este sentido tienes la razón versus la irracionalidad gringa, que no te acepta argumentos y que por argumentos entiéndase argumentos que evidentemente son racionales y que buscan darte motivos racionales para entender por qué nos conviene seguir siendo aliados y no enemigos. Por más que entendamos de facto cómo se maneja la realpolitik en los Estados Unidos, que siempre termino citando a Kissinger, ¿no? Los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses. Pero más allá de eso no nos conviene tampoco, ¿no?, estarnos declarando enemigos, ni estarnos eh, sometiendo a los intereses gringos, ni que ellos incluso estén intentando escalar cada vez la relación que tienen con los mexicanos, tratando de intervenir, tratando de crearse pretextos para intervenir, para atacar México. No nos conviene. Y esa es otra parte desafortunada en la que, pues es así. El débil tiene que negociar con el fuerte porque en realidad por eso es débil. No tenemos otra alternativa. Por eso me llama mucho la atención que ciudadanos y sociedades que viven en países débiles alienten tanto, ¿no?, a la discordia y alienten tanto al tema de creer que uno puede más de lo que realmente puede, ¿no? Apenas estaba hablando yo del caso español, ¿no?, que dice, ¿por qué no reclamaron Texas los mexicanos? No, mijo, porque no creas, tal vez no te has dado cuenta después de tantas décadas que Estados Unidos es una superpotencia. Y por más que tú tengas ínfulas y aires de grandeza, aterrízate, porque si le pasara exactamente lo mismo a España, como de hecho le está pasando en gran medida a España y a la Unión Europea, terminarían estando sometidos tal cual están al día de hoy ustedes mismos con los gringos, con el tema de su defensa, con el tema de la OTAN, con el tema de que la Unión Europea en su conjunto está prácticamente indefensa si Estados Unidos los deja de apoyar. Y por otro lado tienen la amenaza rusa, y en ese sentido están entrampados en un doble jaque mate, gringo-ruso, como lo he explicado. Entonces, este es el problema. Al débil no le quedan muchas opciones. Es llamativo, insisto, que haya muchos mexicanos que quieran creer, ¿no?, que tenemos muchas opciones cuando en realidad no las tenemos. El débil, pues desafortunadamente, tiene que negociar con el fuerte. Por eso es débil, porque no puede estar jugando a las fuercitas con el país fuerte. Y por eso es que muchos, insisto, perdidos en los países débiles, muchos ciudadanos perdidos en países débiles, tienen pocos entendimientos o bajos entendimientos, esto sobre todo que tanto quieren guerra e intervención y ataques. No se dan cuenta, por ejemplo, aquellos que están pidiendo a gritos la intervención gringa en México para supuestamente combatir a los cárteles, y ellos mismos siguen creyéndose y tragándose estas mentiras y estas farsas, pero pues ya insisto, ya no vamos a corregirlos porque ya nos cansamos de corregirlos, pero se la siguen creyendo. No se dan cuenta que en realidad a países como México, a países débiles hasta cierto punto en términos geopolíticos porque no tenemos las capacidades militares tecnológicas que tienen los países fuertes, siempre nos va a convenir apostarle a los caminos de la diplomacia inteligente. Siempre nos va a convenir ese camino, es que no hay más. Aquellos imbéciles que crean que a México le conviene estar teniendo guerras al interior y que todavía quieran echarle más leña al fuego, creyendo que una intervención gringa va a solucionar el problema del narco que ellos mismos originan, siguen sin entender ni siquiera lo más básico, ¿no?
siguen sin entender que el narco es una creación gringa. Y todo este conglomerado, ¿no?, del crimen organizado, pues está totalmente metido. eh, el gobierno de los Estados Unidos, al haberlo permitido, al haberlo impulsado, para lo que hemos explicado durante mucho tiempo, que insisto, ya si ustedes quieren entenderlo o no, pues ya, en nuestro caso, nos rendimos, ¿no? Sinceramente, si ustedes no quieren entenderlo, no lo entiendan. Pero no sean tan ingenuos, insisto, porque nos van a terminar arrastrando a todos entre las patas. En este equivocado pensamiento de pensar, insisto, que a México le conviene el camino de la violencia y el camino de echarle más leña al fuego, cuando los únicos que terminarán siendo beneficiados de una nueva guerra contra el narco, que nunca fue guerra, por ejemplo, la misma guerra de Calderón, y que ya sabemos dónde está hoy mismo, Genaro García Luna, por sus nexos directos con el cártel de Sinaloa, donde el primer narcopresidente claramente que tenemos en la historia de México comprobado, teniendo nexos a ese nivel con su exsecretario de Seguridad Pública, demostrado ya y enjuiciado, pues fue Felipe Calderón, que te vendió una guerra contra el narco cuando lo único que hizo fue pactar y asociarse con ellos mismos, vendiéndote la idea de que los estaban combatiendo. Ese tipo de farsas donde, por cierto, parece que fue menor, pero con esa mentira y con ese pretexto terminaron bañando de sangre a México y creando un caos que hasta la fecha todavía tenemos repercusiones y consecuencias que no se han superado. Bueno, pues hay todavía quienes quieren ver más sangre y quienes quieren ver todavía México arder y quieren ver una guerra contra el narco 2.0 porque no han evolucionado ni entendido nada, porque se siguen tragando las mismas mentiras desde el 2006. Increíble, ¿no? Ya pasaron 20 años y siguen tragándose la misma chingadera, ¿no? Se siguen tragando la misma farsa de la guerra contra las drogas. Que por cierto, no empezó ni ahí, empezó desde Nixon, pero bueno. Entonces, a México, a países débiles, nunca les va a convenir el camino de la violencia, nunca les va a convenir el camino de la guerra. Nos conviene siempre la diplomacia. Y de hecho, como lo dice Lula, en realidad le conviene a todos. A todos, a menos que sean unos descerebrados que quieran estarse quitando las vidas y creyendo, insisto, que la guerra es el camino inevitable y que hayan convencido incluso, insisto, a los mortales de abajo, que les han convencido con esta farsa diciéndoles es que la guerra es inevitable y es parte de la humanidad. Es la rueda inevitable eterna de la guerra, como lo decía el españolete este, ¿no? Es que así ha sido la historia humana, sí. ¿Y por qué no se te ha ocurrido que deberíamos de cambiar por una buena vez, por una chingada vez? Que deje de ser así. ¿No se les ha ocurrido, si acaso, que eso debe de parar? ¿Y que si no paramos nos vamos a autodestruir? ¿No se les ha ocurrido? No, no se les ha ocurrido. Parece que les encanta seguir repitiendo como eh, pericos descerebrados que la guerra es el camino. Y entonces vienen a convencerte de que la guerra es el camino, además. Y que no seas pacifista porque te van a terminar. Y de hecho sí, así desafortunadamente ha sido a lo largo de la historia. A todo aquel pacificador que intente hablar de paz y aplicar la paz y los caminos de la paz. Y los terminan eliminando. Ejemplos sobran y bastan. John F. Kennedy, JFK, que desde entonces empieza en gran medida el tema del Deep State, y que se entiende que desde entonces de la muerte de John F. Kennedy, se entiende claramente que el régimen anglosionista, particularmente Israel, estaba muy enojado con Kennedy
porque Kennedy era un pacifista y porque además no estaba apoyando pues la proliferación de armas nucleares en Israel. El propio Oppenheimer, que fue el que crea la bomba, lo quisieron cancelar en los Estados Unidos y aplicarle un complot. Con Louis Strauss y muchos otros que por cierto también tienen cierta relación con lo de John F. Kennedy. Yo les recomiendo mucho que por cierto investiguen la figura de Edgar Hoover, el encargado del FBI, que tenía investigado incluso al hermano de John, y bueno, en general tenía investigado a los Kennedy. Pero era un sucio, que en gran medida se sospecha que tuvo que ver, así como muchos otros que tenían conflictos con John F. Kennedy, con el asesinato de JFK. Entonces tenía enemigos al interior como Louis Strauss y Edgar Hoover, pero también al exterior como Israel. John F. Kennedy se estaba enfrentando contra monstruos que lo terminaron eliminando, simplemente por querer un mundo en paz, por ser un pacifista. No olvidemos que él mismo tenía mejores relaciones con Cuba, mismas que hoy vean cómo está la situación con Trump. Quienes le siguen querer, de alguna manera le siguen pisando el cuello a los cubanos, porque eso es lo que siempre han querido en este régimen, insisto. Ser inhumanos, ser bélicos, retrasados, involucionados. Eso es su mejor apuesta. Entonces tenemos, insisto, en casos que han eliminado JFK desde entonces, donde surge el Deep State. Tenemos Martin Luther King, tenemos Malcolm X, tenemos al propio John Lennon, hombre. Ese asesinato de John Lennon a mí me llama la atención. Qué casualidad que, insisto, porque te venden que fue un fanático de John Lennon y demás. Bueno, sí, pero hay un patrón. Y cuando digo que hay tantas coincidencias, ya no es coincidencia, es un patrón. Y el problema es que terminan siempre eliminando a los pacificadores. Siempre terminan eliminando a los pacificadores. Y por si no me lo creen, incluso también en el caso, por ejemplo, de los acuerdos de Oslo, donde se buscaba un acuerdo tal cual. Hay una película interesante, se la recomiendo en HBO si es que no quieren leer. Vean al menos la película. Obviamente tiene su sesgo como siempre, pero no está tan mal. La película de Acuerdos de Oslo, si no mal recuerdo, está en HBO. Se intentó, se intentó pacificar el problema entre Israel y Palestina. Y de nuevo, no la casualidad, no la coincidencia, el patrón. ¿Quién fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv? ¿Quién fue asesinado? Pues Isaac Rabin, el primer ministro de Israel y premio Nobel de la Paz. Recibió disparos por la espalda al finalizar un mitin a favor de la paz en la Plaza de los Reyes de Israel, perpetrado por Yigar Amir, un extremista judío opuesto a los acuerdos de Oslo. Este es el problema. Este es el problema, que a los pacificadores siempre los eliminan. Y me vi decente con la cantidad de ejemplos, pero para que se den cuenta que es un patrón. Todo aquel pacificador, y habrá que estar cuidando incluso hasta Lula da Silva al día de hoy, todo aquel que habla de paz está arriesgando su vida a máximo nivel. ¿Por qué están arriesgando su vida a máximo nivel? Porque el mundo
es de guerra. Y los poderosos quieren guerra y no se cansan de guerra y están sedientos de guerra. Pa pronto estaba yo dando un ejemplo apenas antier, ¿no? De los safaris de Sarajevo, que estaré dedicándole un análisis a ello. El mundo es perverso realmente. Y todo aquel pacificador que, de manera idealista, y algunos llamarán ilusa, quiere cambiar este mundo para que sea un mundo de paz y no de guerra, termina siendo considerado como una amenaza principal. Tienen que eliminarlo a la brevedad, porque se considera al pacificador una amenaza en este mundo de guerra, porque ellos no quieren guerra, quieren paz. Perdón, ellos no quieren paz, quieren guerra, aunque en su mundo de posverdad te vendan que la guerra es la paz. El problema es que ellos financian, impulsan, apuestan, invierten, como le acabo de decir, en la guerra de manera constante e histórica. Y el problema es que eso se lo podemos dejar a los poderosos, pero es una puta mentada de madre. Y ahora se me fue hasta con, a ver si no me censuran esto, es que en verdad encabrona que todavía los que están aquí abajo, una perra mentada de madre, todavía los que están aquí abajo, se la crean. Se crean la farsa de que la guerra es el camino y es el único camino que le queda a la humanidad. Y acabo de explicar, ¿no? Cómo yo di este ejemplo como un punto de inflexión, de que si bien hubieron muchas guerras en otros tiempos, con armaduras, con espadas de acero, con bayonetas, en las revoluciones, en todas partes, ¿no? El uso de la pólvora, inventada por los chinos que prácticamente se terminó utilizando en todo el mundo. Y que habíamos llegado a evolucionar hasta cierto punto las armas. Por cierto, les recomiendo ver la película de El último samurái, es una de mis favoritas. La amo. Yo la vi por primera vez en 2015 y desde entonces amo esa película. De verdad, por momentos hasta me proyecto un poco. Es de esas películas que realmente me identifico, me tocan fibras sensibles porque además en mi historia personal tiene un significado mayor. Pero bueno, vean esa película, ¿no? Es muy interesante y yo creo que le voy a dedicar un análisis próximamente. Sí, claro, hubieron muchas guerras, hubieron muchas matanzas, muchas masacres, muchos genocidios y ha sido una rueda, sí. El problema es que hay un punto de inflexión que muchos, dos neuronas que impulsan a la guerra, no están entendiendo. Desde Oppenheimer el mundo cambió. ¿A qué me refiero? Desde la creación de las bombas atómicas, el mundo y el juego cambió. Porque por primera vez, y se lo dijo hasta el propio Bohr, Niels Bohr, la humanidad no está preparada para esto. Se lo dijo Oppenheimer. Einstein, las mentes más brillantes, sabían el riesgo de esto. Y es básicamente nuestra autodestrucción. Y perdón, ¿qué tan bruto tienes que estar para estar queriendo apostar con la autodestrucción humana? De la especie, pero como digo siempre, bueno, que nos vayamos los humanos es más, podría ser hasta un alivio para este planeta. El problema es que no nos iríamos solos, nos llevaríamos entre las patas a los inocentes seres vivientes de nuestro planeta, que qué culpa tienen, qué culpa tienen los animalitos, qué culpa tienen las plantas, los árboles, los bosques, los ríos, los mares, qué culpa tienen. Pero insisto, hay brutos involucionados que siguen creyendo que la guerra es la única opción porque así ha sido siempre. Tengan cuidado con lo que piensan, porque se la pueden creer, y se pueden creer sus propias mentiras y sus propias estupideces. Esa es la historia de los pacificadores siempre, terminan siendo eliminados desafortunadamente. Esa es la historia siempre, esa es la historia recurrente. Entonces, este es el problema básicamente en el que nos estamos enfrentando, ¿no? Volviendo al tema de la diplomacia, desafortunadamente no estamos en tiempos diplomáticos, estamos en tiempos perversos, en tiempos violentos, en tiempos bélicos.
intentando la diplomacia en un mundo de sangre y guerra, intentando la racionalidad en un mundo irracional, intentando la inteligencia en un mundo de ignorancia. Estamos en el mundo orwelliano. Welcome a 1984. Bienvenidos. Los estábamos esperando, dice Orwell, ¿no? Ni Orwell, yo creo, ni en sus sueños más húmedos se hubiera imaginado que llegamos a estar viviendo su novela. Qué sorprendente sería para Orwell darse cuenta que hoy estamos viviendo su novela. Este es el problema entonces, ¿no? Por momentos, ¿no? Cuando yo veo a Roberto le admiro porque digo, qué ecuanimidad para llegar así, en estos mundos. Yo hace tiempo creo que pude haber tenido capacidades diplomáticas. Siendo sensato, las he ido perdiendo. Las he ido perdiendo porque soy un intolerante de los ignorantes, la he ido perdiendo porque no quiero caer en la paradoja de Karl Popper de tolerar tanto a los intolerantes al punto en que la tolerancia deja de tener sentido. La he ido perdiendo en el sentido de que me gusta poner límites y tener un carácter porque a los fachos no se les puede combatir con caricias y poemas y discursos bonitos, por más diplomáticos que sean los discursos y por más bien argumentados, no los puedes derrotar con caricias. No puedes derrotar a los monstruos con caricias. No puedes tolerar los insultos con una filosofía zen, haciendo yoga, cerrando los ojos, ignorándolo todo. Porque la fuerza también necesita resistencia y esa resistencia necesita también tener fortaleza. Por eso es que yo he perdido mis capacidades diplomáticas que pude haber tenido en algún punto, pero ya no tengo y lo acepto. Y le reconozco a Roberto Velasco y a muchos otros que todavía se mantengan, porque también los necesitamos, creo yo, necesitamos esos perfiles que todavía sean diplomáticos, ¿no? Que no caigan en los ad hominems tan fácil, que no caigan en provocaciones, que no se dejen manipular. Pero también creo que necesitamos la resistencia, una resistencia más sólida, porque también creo, y creo que es parte de algunas de las posibles críticas hacia estos diplomáticos, y es que también se puede abusar de diplomacia, también te puedes exceder de diplomacia en un mundo que, insisto, la diplomacia termina siendo inservible, ineficaz, estéril en general, en un mundo de la fuerza. Una única crítica que yo hago de esto es que no haya exceso de diplomacia, por favor. Que sea una diplomacia que no sea tan débil, tan blandengue, tan debilitada de por sí ya dentro de este mundo de la fuerza, sino que sea más bien una diplomacia como la que creo que está sugiriendo el propio Lula da Silva, ¿no? Creo que esa es realmente la diplomacia necesaria. Una diplomacia que va también adaptándose de acuerdo a lo que estamos viendo. No te puedes quedar añorando, como lo dijo el propio Mark Carney en Davos, aquel mundo romántico donde teníamos unas ficciones igualmente inservibles tal vez, pero como lo decía el propio Carney, eran deseables a lo que tenemos hoy. Todavía esas mentiras eran preferibles a lo que tenemos hoy. Esa idea del multilateralismo, del We are the world, we are the children, muy de Michael Jackson, donde cantamos todos unidos y creemos la farsa de las Naciones Unidas, por más que tengan el Consejo de Seguridad básicamente compuesto por Estados Unidos e Israel, que son los que al final terminan decidiendo todo, a su favor, por supuesto. Por más que tuviéramos esas farsas también y esas grandes mentiras, era deseable y preferible a lo que tenemos hoy, que es prácticamente bombas, misiles y genocidios por todas partes, masacres por todas partes, injusticia por todas partes, impunidad por todas partes. Y para casos ya tenemos, en menos de 3 años, el genocidio de Palestina, los archivos Epstein,
los ataques contra Irán, la extracción de Maduro en Venezuela, que por más que detestes a Maduro, así no deben de ser las cosas, porque en cualquier momento le puede pasar a tu país, en cualquier momento pueden intervenir a tu país, en cualquier momento pueden atacar tu país, en cualquier momento pueden desaparecer a tu pueblo y a tu país, a tu tierra. Todos estos casos brevemente que acabo de mencionar están impunes porque están haciendo lo que se les antoja bajo esta ley de la selva. Y es ahí donde la diplomacia, insisto, termina queriendo y añorando un mundo de color de rosa que no existe, que ya fue, desafortunadamente. Este es el problema, ¿no? Me gusta una parte donde Roberto Velasco en este podcast dice, primeramente, que él espera tener y cumplir, ¿no? Estar a la altura, lo cual me parece muy correcto. Que le gusta participar en este caso con y trabajar, ¿no? Con la presidenta Sheinbaum, que pues como bien coincidimos todos es admirable, la dirección, el liderazgo de la presidenta. Me gusta que Roberto haya dicho y se lo haya dicho a Denise cuando Denise le replica, ¿para ti qué es estar a la altura? Y él dice, no traicionarnos. De verdad, extraordinaria respuesta, ¿no? Y vengo hablando de los hijos de Santana y de los Onsoneguis y de los vendepatrias que terminan siendo lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque al final, al traicionar a México, nos traicionamos a nosotros mismos. No traicionarnos me parece una extraordinaria definición y síntesis de lo que cualquier mexicano tendría que pensar, que querer para su país y para nosotros mismos. No traicionarnos. No traicionar y no traicionarnos. En este sentido, no traicionar a México, y al no traicionar a México implica precisamente no traicionarnos a nosotros mismos. Le celebro mucho esa respuesta, Roberto. De verdad. Estar a la altura de lo que se merece México fue también respuesta de Roberto. Y por eso es que digo, el problema acá es que tenemos excepcionales perfiles. Muy inteligente, Roberto. Desafortunadamente, en un timing inadecuado. Desafortunadamente. Y lo mismo puedo decir de José Ramón de la Fuente, lo mismo puedo decir de Marcelo Ebrard, lo mismo puedo decir de nuestra propia presidenta Claudia Sheinbaum. Todos estos que acabo de mencionar, excepcionales perfiles. Desafortunadamente, en un contexto político histórico muy inadecuado, pero no por eso, y estoy con ellos y nos respaldamos y los respaldo, vamos a rendirnos. No vamos a traicionarnos y por supuesto que vamos a luchar por México, por nuestro país. Los que somos claramente orgullosamente mexicanos. Vamos a dedicar toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad, todo nuestro carácter, todo lo que sea necesario para estar a la altura, como bien lo dice Roberto, bajo estas circunstancias y esta coyuntura histórica que estamos viviendo. Estamos listos, estamos dispuestos a defender a México. Un soldado en cada hijo te dio, como lo dice nuestro himno nacional. Denise cita varias veces a Carney, lo cual le celebro a Denise, porque sí es importante, yo mismo me la paso comentando el discurso de Carney. Él mismo cuando dice, si no estás en la mesa, estás en el menú. En otras palabras, si no eres el bocadillo, pues eres el... O si no eres la botana o el bocadillo, pues eres el comensal, ¿no? Voy a simplemente... Hay una parte, vamos a ver si puedo poner esa mínima parte aquí, donde Denise es lo único que no coincidió en uno de sus comentarios. Por ahí dice, bueno, no pueden hacer algo más y algo así como, creo que dijo algo como lo de Bukele. Es como no estar solos frente a Estados Unidos. O sea, que no es deseable estar solos frente a Estados Unidos.
no es deseable estar solos frente a Estados Unidos. Tal vez fue la única parte donde Denise como que yo al menos no coincido, no me voy a extender demasiado en esto, pero creo que sí y me sorprende porque Denise pues es una buena analista política, entiende perfectamente la geopolítica. Me llama la atención que aquí como que no tuvo mucha coherencia. Escuchemos. Y pensaba yo simplemente, por ejemplo, siguiendo a Carney, que me parece muy interesante, ¿no sería el momento de juntarnos con muchos países de América Latina para decirle a Estados Unidos, oye, Venezuela, que no se quede en tu gasolinera, que haya elecciones, pon una fecha, o si vas a quedarte con Cuba, como ya amenazaste, pues, ¿por qué no nos sentamos varios a platicar cómo hacerlo? Esta es la única parte que digo, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿qué propone Denise? O sea, que nos unamos a la cumbre de las Américas que propone Donald Trump, en el entendido de quiénes están ahí conformando la cumbre que yo denomino la cumbre de los arrastrados unidos, que es Bukele, que es Milei, que es Noboa. Cuando Denise dice no hay que quedarnos solos con respecto a Estados Unidos, pues es que el problema es que Estados Unidos más bien es el que se está quedando solo. Y solamente son algunas de sus mascotas, sumisas, lacayos, vasallos, como Milei, como Bukele, como Noboa, como Cast, entre otros, que son los únicos que se quieren estar arrejuntando con Estados Unidos bajo el gobierno actual que lo encabeza Donald Trump. Entonces, esta cuestión como de no quedarnos solos a costa como de qué, de convivir con Trump y sus arrastrados unidos, pues me parece que en todo caso, como dice el clásico dicho, mejor solos que mal acompañados. Me sorprendió un poco esta declaración de Denise porque yo creo que ella entiende perfectamente esto, pero creo que ahí como que se le fue y no tuvo mucha coherencia de lo que le argumenta Roberto, que hasta Roberto se ve como un poco confundido, ¿no? O sea, es como, ¿qué quieres decir? Es decir, que no seamos Que nos invitemos también a la cumbre, ¿no? permanentemente defensivos frente a una potencia que se dice hegemónica y que En esto sí puedo llegar a coincidir con Denise. Y yo mismo lo he comentado. Yo espero también que en esta diplomacia, a pesar de que sea el camino, empiecen también a ser un poco más proactivos y no solo reactivos, ¿no? No solo estén reaccionando, y de hecho así titula bien, me parece, Denis, su propio podcast, estrategia o reacción, porque sí creo que es una buena pregunta, realmente creo que empieza en una buena pregunta. ¿Es estrategia diplomática o solo están reaccionando, ¿no? Bateando bolas conforme las va aventando Donald Trump? Ojalá sea una estrategia la que tengan, ojalá no solo sea reactivo y sea más proactivo, y ojalá empiecen a proponer con más fuerza la propia diplomacia. Pero sí tienen que estar subiendo el nivel también, como lo ha hecho Lula da Silva, por ejemplo. tanto, pues parecería que es muy mala idea no asociarnos, bueno, hasta con Nayib Bukele. Lo que quiero decir es... Ahí es donde ya digo, bueno, Denise, ahí sí no. Ahí sí creo que se cruzaron los cables de Denise. ¿Cómo nos vamos a estar aliando? Porque ella misma dice, bueno, hasta con Nayib Bukele. Pero ¿cómo, Denise? Si Bukele le está lustrando los zapatos a Donald Trump. O sea, perdón, ese comentario sí creo que se excedió un poco, Denise, en lo ingenuo o al menos, pues ilógico, ¿no? De la propuesta. ¿Cómo te vas a estar aliando con Milei? ¿Cómo te vas a estar aliando con Bukele, con Noboa? Cuando ellos mismos están tratando de generar caos en la región, guerra en la región, y están siendo sometidos, humillados. Bueno, basta ver lo que pasó en esa cumbre. Una burla, verdaderamente. Entonces, bueno, o sea, esta cuestión como de, bueno, hasta con Bukele hay que asociarnos para no quedar solos, pues como lo acabo de decir, mejor solos que mal acompañados antes de andarnos juntando con estas mascotas humillantes como Bukele, como Milei, como Noboa, como Cast, que aparece, aparte me parece, un grupo de descerebrados, ¿no? Que son ya presidentes de Twitter, básicamente, ¿no? Que son ya presidentes de la época de influencers, que creen que la fama y popularidad per se les caracteriza o les atribuye capacidades y virtudes que no tienen, como por ejemplo, que se crean muchos de estos tan astutos o inteligentes cuando en realidad no lo son.
al punto en que he criticado 1000 veces que a Milei mismo, cuando yo estuve en la misma elección en Argentina en 2023, yo apoyando a Sergio Massa, por supuesto, en contra de Milei, me sorprendía cómo tantos argentinos tomaban a Milei por genio. Como un genio tomaban a Milei cuando veías que el tipo está más cerca de un cuarto psiquiátrico, o tendría que estar ya dentro de un cuarto psiquiátrico, pero ellos lo tomaban como un genio. Pero cuando ves a Milei arriba, ¿no? Sacando la motosierra arriba de los autos, dices, pues qué clase de genio están visualizando, ¿no? Entonces, bueno, es la única crítica que tengo en gran medida de los cuestionamientos o propuestas de Denise. De ahí en fuera, creo que fue una buena entrevista, muy buen diálogo entre ambos, insisto, elevando el nivel del debate al nivel necesario que necesitamos estar realmente teniendo este tipo de debates y discusiones en México. A este nivel tendríamos que estar. Ojalá, como lo digo siempre, tuviera un poco más de vistas y de difusión este buen capítulo de Denise Merker entrevistando a Roberto Velasco. Ojalá tuviera más vistas, más viralización, así como otros que no lo merecen, como Zunzunegis, por ejemplo, terminan siendo tan viralizados. Ojalá lo que sí es de calidad, lo que sí es importante, como este podcast de Denise Merker y esta entrevista que le hace a Roberto Velasco, tuvieran el mismo alcance y la misma difusión. Ojalá, pero como siempre digo, pues cantidad no es calidad, ¿no? En este sentido, yo lo único que le recomiendo es que vean pues este podcast y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Al final es una discusión necesaria y qué bueno que la hayan tenido de esta manera, ¿no? Bueno, pues con esto termino. Mañana ya no nos va a dar tiempo el día de hoy. Mañana prometo, estaremos hablando de la revocación. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Que pasen buena noche. Estoy haciendo esto el 26 de marzo a las 11 de la noche. Como siempre, ya saben que suelo hacer esto en las noches, aunque a veces parezca que lo estoy haciendo el día siguiente. En realidad esto es 26 de marzo a las 11 p.m. Que pasen muy buena noche. Hasta pronto.